Bienvenidas y bienvenidos a Convoy, un viaje por la ciencia, el podcast de divulgación científica de la Universitat Jaume I de Castellón, que nos permite explorar temas de actualidad en el ámbito científico gracias a la colaboración de la Unidad de Divulgación Científica y Ciencia Ciudadana y a la Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico. A lo largo de este episodio nos aventuraremos en un viaje que nos permitirá comprender a fondo el fenómeno que impacta profundamente en las zonas rurales de nuestro país, el despoblamiento. Los investigadores UJI realizan análisis de este desafío social desde múltiples disciplinas, como la sociología, la economía, los servicios sociales, el patrimonio, las energías sostenibles o la educación. Soy Marta Jóvena y os invito a recorrer este fascinante trayecto con nuestros expertos en la materia. ¿Nos acompañáis? Para el programa de hoy tenemos como invitado principal a Vicent Querol, profesor del Departamento de Filosofía y Sociología de la UJI, que ha participado en investigaciones sociológicas de varios campos, como por ejemplo la sociología rural, el ocio y el turismo. Ha publicado sobre jóvenes, ocio, movilidad en el territorio o uso de las TIC para personas mayores y es director de la Cátedra de Brecha Digital y Territorio, coordinador del grupo en investigación de SIRES, Sociología y Metodología de Investigación Social, Desigualdades y Resistencias, y miembro del grupo de innovación educativa Mejora Metodológica para la elaboración de trabajos fin de grado en turismo. Bienvenido, Vicent. Muchas gracias por vuestro interés. Gracias a ti por querer participar. Y bueno, vamos a empezar el podcast preguntando probablemente lo más obvio, pero ¿cómo podrías definir la despoblación? ¿Y es lo mismo hablar de despoblación y de despoblamiento? Bueno, en un principio distinguiríamos, ¿no?, entre despoblación y despoblamiento. La despoblación sería el proceso, un largo proceso por el cual, digamos, o bien fallecen más personas de las que nacen, y sería más en un periodo más largo de tiempo. Y hablamos también de despoblamiento, o bien lo diferenciamos cuando se ha producido un salto, ¿no?, un salto a través del cual el lugar, con, digamos, la demografía que tenía, ya no es el mismo o ya no se pueden dar las mismas circunstancias. Entonces, como nos comentas, es un fenómeno que no ha ocurrido de un día para otro, sino que tiene unas raíces profundas, viene pasando desde hace un tiempo. Desde tu perspectiva, ¿cuándo crees que se empezó a poner el foco de la investigación en este suceso? Si bien en la investigación ya muchos académicos venían trabajando sobre la cuestión de la despoblación en los estudios rurales, qué estaba pasando, la pérdida de dinamismo, los éxodos en los años 60, en los años 70, que es cuando se produjeron los éxodos, y el despoblamiento. Ahora estaríamos en otra situación distinta. Si bien ahí ya se viene trabajando desde hace décadas, sí que parece claro que desde el fenómeno de la publicación del libro de la España vacía de Sergio del Molino y todos los acontecimientos mediáticos, las revueltas de la España vaciada, las manifestaciones, el surgimiento de partidos políticos como Teruel existe, acaban, digamos, generando un foco mediático que al mismo tiempo también genera un interés por parte de la investigación para tratar de solucionar una cuestión que más que en la despoblación o el despoblamiento, nosotros lo ponemos en los desequilibrios territoriales, que serían, digamos, la causa que acaba generando una serie de desigualdades que hacen que unas poblaciones, digamos, sean mucho más dinámicas y en las cuales se concentre mayor dinamismo económico y social, y haya otras en las que se vean afectadas por esos éxodos, esa extracción de personas, esa desigualdad de oportunidades, y que no tengan, digamos, las mismas oportunidades de desarrollo. Entonces son estos desequilibrios, ¿no?, lo que motivó a ponerse el foco en la investigación en el fenómeno. Queríamos preguntarte también, a título personal, ¿qué te motivó a ti a investigar sobre despoblación y desarrollo territorial y cuáles son tus últimas investigaciones en el área? En mi caso, cuando empiezo a trabajar o a colaborar en diversos proyectos aquí en la Universitat Jaume I, sobre todo muchos de ellos vinculados al programa de extensión universitaria, y por supuesto también mis orígenes, puesto que yo también soy de pueblo, tengo orígenes rurales, y eso también te hace, digamos, ver, ¿no?, la situación de lo que pasa en lugares como el tuyo y en el tuyo como una problemática que te toca, ¿no?, que te toca más directamente. Desde luego la provincia de Castellón está sufriendo el despoblamiento como ninguna otra, podríamos decir. Y bueno, como comentábamos, hay múltiples factores que condicionan
este fenómeno y profundizaremos en todos ellos, pero queríamos comenzar planteándote, ya que la primera idea que se nos viene a todos a la mente cuando hablamos de abandonar los pueblos es la economía, cómo afecta lo económico a las personas que residen en estas zonas. Y bueno, Vicent, ¿cómo ves tú, como experto, la relación entre los factores económicos y la disminución de la cohesión social en los pueblos? Sí, los aspectos económicos han tenido un impacto muy importante durante décadas. Digamos que el desarrollo, en nuestro caso, ¿no?, para que se visualice más en concreto en la provincia de Castellón, ¿no?, el desarrollo de las zonas de la costa, y ahí produjo, digamos, toda una atracción de mano de obra junto a una crisis ya de décadas, podemos decir de casi un siglo, ¿no?, de la agricultura y sobre todo del tipo de agricultura que tenemos en nuestro territorio. Digamos que en esta crisis y el efecto llamada que había en las ciudades, también alentado ideológicamente desde el régimen franquista, digamos que generó todo un éxodo y un desequilibrio poblacional. ¿Qué nos estamos encontrando en los últimos tiempos? Si bien los aspectos económicos y laborales son importantes, de alguna forma vemos que se ha dejado de lado los aspectos sociales. Pues sí, precisamente en línea con lo que nos estás contando, hay otro aspecto fundamental, ¿no?, que nos viene a la cabeza cuando pensamos en los pueblos, y es evitar que estos ciudadanos se encuentren aislados en la movilidad del día a día de estas zonas rurales. Y hemos podido leer un poco acerca de tu proyecto Movión Rural. Nos gustaría que nos contases un poco de qué va el proyecto y sobre todo también en qué consiste el término participación de la ciudadanía en este contexto. Fue un proyecto que se elaboró a través de participación ciudadana, era muy sencillo, lo coordinaba mi compañero Xavier Ginés, estuvimos cooperando con un equipo de informáticos de aquí de la Universidad Jaume I. Se creó una aplicación muy sencilla a través de la cual tú te montabas en el coche, indicabas cuántas personas ibas y ahí se generaba, digamos, un registro de ese trayecto. Bien, con todos esos trayectos de las personas que colaboraron, digamos que pudimos ver en la comarca del Peñagolosa, los 4 pueblos de la comarca del Peñagolosa, cómo se movían entre esos pueblos internamente y también, sobre todo, con la intensa movilidad que hay entre la ciudad, la capital, Castelló y esos pueblos. Por lo tanto, ahí aparece un proyecto de ciencia ciudadana, a nuestro parecer muy interesante, con mucha repercusión e impacto y también con la capacidad de revertir en la conciencia de las personas que participaron sobre su movilidad y sobre la necesidad también de otras posibilidades y otras alternativas, digamos, más sostenibles para la movilidad a largo plazo para nuestros territorios. Qué interesante, sobre todo esta parte, ¿no?, de cambiar la conciencia de estas personas y de su propia movilidad. Y bueno, me vas a permitir que cambie un poco el rumbo, ¿no?, hacia otro de los factores fundamentales, y volvemos a hablar de gente joven porque entra aquí en juego el factor de la educación. En el documental Crace Lumbres, realizado por la revista Humanes y Socials de la UGI, los docentes describen la escuela rural como un elemento fundamental para el pueblo, una institución que ya no solo educa, sino que dinamiza la vida local. Por tanto, nos hablan de su importancia y queríamos preguntarte, desde tu perspectiva, ¿cómo ves el papel de la escuela en formar la identidad de estas personas del entorno rural y la cohesión tan importante de la que hablamos? La educación en los pueblos, ahora mismo, muchos de los procesos, de las formas y de los modelos que allí acontecen, está siendo copiada por las escuelas de la ciudad. ¿Por qué? Porque las bajas ratios, la baja densidad, tiene retos, pero también tiene bastantes beneficios. Uno de ellos lo tiene en la educación. Eres pocos, tienes la capacidad de trabajar en aulas multinivel, tú puedes enseñar a compañeros y claro, en el momento que tú enseñas a otros, en el momento que sabes que tú ya has aprendido, ¿no?, sobre esa materia. Por lo tanto, ahí hay una educación de elevadísima calidad. Sí que tenemos el reto de la rotación de los profesionales, de los maestros, pero la baja ratio sí que tiene muchas posibilidades de una elevadísima calidad. Pues bien, siguiendo con estos servicios públicos de los que nos hablas, queríamos comentar otro factor que sería pues la
facilidad o no facilidad de encontrar los servicios sociales básicos que tenemos en prácticamente todas las ciudades ya garantizados, y para ello hemos entrevistado a Raquel Agost, coordinadora del Grupo de Investigación Social Innova, Innovación Social y Desarrollo Humano, miembro del Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, directora del Grupo de Innovación Educativa Psicología, miembro del Grupo de Innovación Educativa del Máster Universitario en Coordinación al Desarrollo y directora de la Cátedra Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales UGI. Una de sus investigaciones más recientes se ha basado y se ha centrado en cómo mejorar los servicios sociales para grupos vulnerables en zonas rurales y la implementación de tecnologías como chatbots para el acceso a servicios sociales. La escuchamos. Evidentemente el impacto es alto, porque si nosotros miramos la distribución territorial de los recursos de la provincia, vemos cómo mayoritariamente están todos en las zonas más pobladas, es decir, en nuestro caso en la costa. Y esto lo trasladamos a otros espacios de la España vaciada, por ejemplo. Sí que tengo que decir que hay el nuevo modelo social valenciano con la aprobación del Plan de Inclusión y Cohesión Social y con la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos, tienen en cuenta este ámbito y específicamente abordan el tema del acceso a los servicios sociales y del impacto en el interior. El bienestar psicológico, estamos hablando de cómo evalúa la persona su bienestar, y básicamente nosotros lo hemos trabajado desde la calidad de vida y la satisfacción con la vida, con las personas mayores. Sí que tenemos estudios a partir de lo que es el diagnóstico del Plan de Envejecimiento Activo de la Comunidad Valenciana y del Laboratorio de los Servicios Sociales, que nos indican que en el ámbito rural pues las personas mayores prefieren quedarse en su lugar de residencia, también en el urbano, pero con mayor preeminencia, y también tienen mayor sentido de comunidad. Lo importante aquí es desarrollar estrategias que permitan ese vínculo social, que es el que nos da esa capacidad de amortiguar las situaciones de estrés. Cuantas más relaciones sociales, mejor. Y para eso hay una línea específica en la estrategia de envejecimiento activo de la Comunidad Valenciana, que nos está hablando de reto demográfico. Lo que nos está diciendo es la importancia de anclar a las personas en el territorio. La inteligencia artificial, los chatbots en este caso, es una herramienta más, un recurso más, tanto para las personas mayores como para todo el entorno, las personas cuidadoras y también el personal técnico. En este caso, el Grupo Social Innova, en el marco del Laboratorio de Servicios Sociales, hemos desarrollado un chatbot inclusivo que le llamamos SocialBot para responder y dar información sobre el sistema de servicios sociales, es decir, aproximar el sistema a todas las personas, estén donde estén y de la edad que sea. Es muy importante que todos sepamos, por ejemplo, orientado a las personas mayores, donde tendremos nuestro centro de día de referencia o donde puede haber un centro especializado, una residencia o que otras alternativas más tecnológicas que nos aproximen, por ejemplo, al cuidado de las personas mayores, como puede ser la teleasistencia, la teleayuda, otros sistemas. De las iniciativas de servicios sociales, cómo frenan el despoblamiento, está muy vinculado a otros ámbitos de actuación, evidentemente, como la salud, la economía, la educación, porque la despoblación no solo es por las personas mayores, sino por las familias jóvenes, ¿no? Cómo se anclan en el territorio. Entonces, sí que es verdad que hemos asistido últimamente a algunos estudios que vinculan también el anclaje de la población a la economía, pero la economía basada en los cuidados. También es verdad que hay otros temas muy importantes ya directamente de servicios sociales. Se están haciendo proyectos innovadores. Uno de los últimos que se ha presentado recientemente es el proyecto de biocuidados, que ha participado el Centro de Desarrollo Rural de Albocàsser. Es un proyecto innovador donde se tiene en cuenta la voluntad de la persona, se hace un itinerario coparticipado y se está atendiendo a diferentes perfiles en el ámbito rural, no solamente personas mayores, sino temas de salud mental, temas de familia, temas de personas migrantes, temas de reclusos, etc. Y un tema que ahora está de moda, que es la solución habitacional, es decir, diseñemos viviendas adaptadas y que sean flexibles. Muchas gracias, Raquel, fue muy interesante conocer el proyecto de SocialBot. Vicent, si te apetece comentar
un poquito tu opinión sobre lo que nos comentaba la compañera. Sí, la profesora Raquel Agós tiene ya una dilatada experiencia, ¿no? en el trabajo, en innovación social, en servicios sociales, y creo que afina muy bien, ¿no? la importancia del mantenimiento, ¿no? de la sostenibilidad de las personas y las personas más vulnerables en los espacios rurales, ¿no? También en el proceso de envejecimiento en el que estamos insertos, vemos cómo las posibilidades de los espacios rurales, también por la baja densidad, podríamos trabajar, y ella ha dado algunos ejemplos, algunos que implican aspectos tecnológicos y otros en los que podríamos pensar para mantener a las personas activas en sus domicilios durante más tiempo y para, digamos, mantenerlas con mayor calidad de vida, ¿no? Yo creo que es importante, muy importante lo que comenta la compañera. Muy importante. Además de mejorar el acceso a servicios, desde la Cátedra Brecha Digital y Territorio promovéis el concepto Smart Villages o pueblos inteligentes. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste el concepto y cómo transforma las dinámicas sociales y económicas? Sí, durante 2022 y 2023 estuvimos trabajando la cuestión de los pueblos inteligentes. Nos venía también derivada de cómo se estaba tratando en las ciudades, las Smart Cities, perdón. Nosotros desde la idea de Smart Villages la poníamos, digamos, al alcance de la ciudadanía. De hecho, estuvimos trabajando en su parte final con algunos ayuntamientos y poniendo a su alcance esta concepción. Pero sobre todo partiendo de la idea de preguntarles qué tipo de pueblo querían ser el día de mañana, y de qué herramientas necesitarían dotarse tecnológicas, digitales, para mejorar aquello que deberían mejorar o transformarse en un pueblo más dinámico, más conectado si fuese necesario, pero partiendo desde esa idea de abajo hacia arriba, desde una idea de un proyecto de pueblo digital y de un proyecto de pueblo en el que la participación ciudadana acaba siendo un elemento fundamental. Pues qué interesante, ¿no? El proyecto. También queríamos hablar de otro aspecto relevante, que es el papel de la revitalización y adaptación de la vivienda, como bien ha señalado al final de su intervención Raquel. Para explorar este área, entrevistamos a María José Rúa. Ella es miembro del Grupo de Investigación Social Innova, Innovación Social y Desarrollo Humano, miembro del Grupo de Investigación TECASOS, Tecnología, Calidad y Sostenibilidad en la Construcción, y del Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local. También es la directora de la Cátedra de Arquitectura Circular y vamos a escucharla. El entorno construido, digamos que es el entorno físico, en el cual las personas pues desarrollan su vida, ¿no? Tanto sus residencias como sus trabajos, como los colegios, las oficinas, los comercios. Toda la vida social se desarrolla encima de lo que es el contexto físico, que es el entorno construido. Pero en el caso de los núcleos rurales, la problemática es que son núcleos que disponen de menos recursos. Entonces sí que hay que hacer más incidencia para promover que la gente tenga intención de residir en estos núcleos. Por un lado, a nivel técnico, son edificaciones en su mayoría de cierta antigüedad y que no reúnen las condiciones, digamos, de estándar de calidad que hoy en día se exigen, ¿no? a las viviendas. Son viviendas pues, que no tienen problemas de confort térmico, acústico, de accesibilidad, muchísimo. En muchos casos son casas que están en una ladera, entonces para acceder por un lado o por otro tienes una diferencia de cota. Esto complica a nivel técnico luego solucionar. Entonces, para poder modernizar y adecuar estas viviendas hacen falta inversiones muy elevadas. Y luego se une también la parte de la propiedad. No hay como mucho interés de poner en uso esas viviendas. Entonces hay como una reticencia, ¿no? Precisamente ligado al coste, ¿no? Y pues es una cosa que se tiene ahí y que es un recurso que no se está utilizando. Y como consecuencia el mercado inmobiliario es muy poco activo, o sea, no encuentras edificaciones que estén en oferta si hay alguien que quiere ir a residir a un municipio que tiene problemas de despoblación. Muchas gracias, María José. Siguiendo este hilo temático, en la misma entrevista pudimos charlar con Beatriz Sáez, miembro del Grupo de Investigación ARDIPA, Arquitectura, Diseño y Patrimonio, del Grupo de Innovación Educativa Fundamentos de la Expresión Gráfica en Arquitectura y Diseño y en el grado de Arquitectura Técnica.
Además de formar parte de la Cátedra de Arquitectura Circular, sus estudios ponen especial énfasis en la valorización del patrimonio histórico de estas zonas rurales. La escuchamos. El turismo de guerra en sí no es novedoso, hace tiempo que está en marcha, lo que pasa que es más evidente igual en ciudades grandes. Tenemos un ejemplo aquí en Castellón, por ejemplo, los refugios antiaéreos se han convertido en espacios museísticos de recreación, de rememorar la memoria histórica. En Italia, por ejemplo, se usan como pubs nocturnos, ¿no? Hay diferentes usos. En los pueblos sí que es más difícil y bueno, sí que vimos que hay muchas iniciativas a nivel municipal y de asociaciones, pero de una manera un poco como independiente. Y no se aprovecha lo que es la línea X y Z o de Matallana, que tiene una potencia muy grande. Son 150 kilómetros de largo, 15 o así, entre 6 y 15 de espesor, y que atraviesa 40 municipios de la provincia de Castellón. Aunar el esfuerzo y hacer algo todos juntos igual tendría más potencia. Primero hay que decir que tiene que haber un marco legal, que sí que lo hay. En el 85 ya surgió la primera ley a nivel nacional y luego se han sucedido varias a nivel de la Comunidad Valenciana, la última en el 17. Y esto ha sido un proceso. Primero, constatar que existe, decir que es un bien de relevancia local, que eso fue una de las últimas definiciones, y ya en el 17, donde ya le da su propio peso a lo que son las construcciones derivadas de la guerra civil. Nosotros, como te he dicho, cuando hicimos el estudio del arte, al empezar la investigación, nos dimos cuenta que había muchos municipios que no tenían nada de nada, otros que sí, que la Generalitat tiene constancia de la existencia de algunos restos de la guerra, pero el municipio no, y al revés. O sea que está un poco descontrolado. Yo creo que faltaría el completarlo, hacerlo de una manera unificada y, como he dicho antes, pues si se potencia todo lo que es el recorrido de la línea X y Z como una entidad común, eso tendría mucho más peso. Pues muy interesante, ¿no?, la valorización del patrimonio que nos comenta Beatriz. Y bueno, Vicent, desde el área de la sociología, ¿cómo valoras esta valorización y en relación con el arraigo de los jóvenes hacia sus comunidades? Sí, realmente es muy interesante, ¿no? Lo que aquí se comenta, tanto por la cuestión patrimonial como la cuestión previa de la vivienda, ¿no? Por un lado, la vivienda como un patrimonio, ¿no?, existente en los pueblos, que se debe rehabilitar y proteger, pero sobre todo rehabilitar porque aunque parezca que en los pueblos, por haber menos gente, hay acceso a la vivienda, desde hace años nos estamos encontrando en que el acceso a la vivienda está siendo bastante difícil. Y respecto a los aspectos patrimoniales y de valorización del patrimonio, sí que me gustaría también aquí incidir como desde la propia Universitat Jaume I, del programa de extensión universitaria, se viene trabajando bajo la coordinación de Ángel Portolés en el programa de Patrimoni, en el que a través de comunidades patrimoniales son personas de los pueblos que, sensibles al patrimonio que tienen en su entorno, digamos que están catalogando y poniendo en valor muchos proyectos, algunos que tienen que ver con el turismo de guerra, trincheras, etcétera, como estáis comentando, pero también otro tipo de patrimonios como la piedra en seco, aspectos incluso de vestuario, de vestimenta tradicional, como también otros que tienen que ver con aspectos más inmateriales de música o historias orales, y que conectan con la identidad de las personas y que pueden ser también un acicate en algunos casos para las personas jóvenes, ¿no? Sí, la identidad de pueblo es clave, desde luego. Y bueno, vamos a pasar ya al último de los factores que queríamos comentar. Y es uno de los más importantes o de los más sonados en los últimos tiempos, la sostenibilidad y las energías renovables. Dos temas que son claves si hablamos del desarrollo rural actual, y para ello tenemos a Leonor Hernández, profesora e investigadora del Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción y miembro del grupo de investigación Fluidos Multifásicos. Nos ha contado un poco más sobre su proyecto Indo Rural. La escuchamos. Esto es un proyecto de Erasmus Plus
que estábamos 3 países, Hungría, Rumanía y España, y nos juntamos tanto universidades como pymes relacionadas sobre todo con la parte de energías renovables. Y lo que estuvimos haciendo sobre todo en el proyecto fue buscar ejemplos de buenas prácticas donde la energía renovable hubiera tenido un papel relevante para el desarrollo rural de las zonas de los diferentes países. Nosotros pensábamos que los alumnos, sobre todo de ingeniería de los últimos cursos, tienen un periodo muy interesante, que es la parte de estancia en prácticas y trabajo final de grado, trabajo final de máster, donde nosotros queríamos ofrecerles una formación online donde ellos pudieran ver ejemplos de energías renovables aplicadas a entornos rurales en donde ellos pudieran usar las competencias que habían ido adquiriendo durante todo el grado, ponerlas en práctica, tener más información con estos cursos y ponerlas en práctica en sus periodos de estancia en prácticas con las pymes de energías renovables que tenían una alta presencia dentro de las zonas rurales. De tal forma que se vieran como muy acompañados y que pudieran desarrollar sus TFGs en casos concretos que a ellos les resultaran interesantes y que nosotros también les fuéramos guiando en esa parte formativa que podía tener mucha vinculación con su empleabilidad futura, porque les queríamos dar buscar TFGs muy aplicados y muy vinculados también a empresa y muy vinculados a zonas rurales. Por ejemplo, hicimos algún TFG en el que nosotros nos centrábamos en cómo esas energías renovables podían ser una solución para dar suministro de energía o de bombeo de agua o de bombeo de riego a las masías, por ejemplo, del interior de Castellón. Otro ejemplo muy interesante fue el caso de la biomasa, donde, por ejemplo, pequeñas comunidades pueden usar sus restos de poda o los restos de poda que a la vez que mantienen los bosques cercanos menos viables para problemas como pueden ser los incendios, pudieran hacer una recolecta selectiva de esa poda, transformarlo en biomasa y generar empleo, porque hay una serie de gente que se tiene que dedicar a limpiar los bosques, otra serie de gente que se tiene que dedicar a transformar esos restos de poda en pellets y esos pellets se pueden usar, por ejemplo, en calentar las escuelas de los entornos rurales o generar esos pellets que se generan dentro de un marco un poco de un ayuntamiento o de una pequeña comunidad. Esos pellets se puedan vender a la comunidad, a la población local, para que cambien sus calderas a biomasa, reduzcan su factura eléctrica o su factura de consumo, usando además algo que, si no en su bosque cercano, se podía convertir en algo peligroso como un incendio, ¿no? No se desarrollan más porque la gente no lo conoce, ¿no? O no es consciente del potencial que tienen las energías renovables para mejorar las condiciones de vida, el potencial económico o de generación de empleo. Entonces sí que pienso que la parte de visibilidad o la parte de compartir o la parte de que se conozcan diferentes ejemplos de buenas prácticas que se pueden reproducir en muchas de las zonas, por ejemplo del interior de Castellón, pues sí que creo que es muy interesante. A lo largo del proyecto sí que hicimos muchas charlas y muchos seminarios en zonas del interior de Castellón para dar a conocer estos ejemplos de buenas prácticas, y también todos los proyectos de los alumnos que participaron en el proyecto que usaban estas energías renovables y que intentamos vincularlas siempre con empleo. Gracias, Leonor, por esta intervención tan interesante. Bueno, Vicent, como nos comentaba ella, ¿no? ¿Crees que la solución al despoblamiento ha de pasar sí o sí por relacionar economía rural y energías renovables y sostenibles? Sí, la sostenibilidad está claro que pasa por las energías renovables, pero no tanto seguramente en el qué, sino también en el cómo, ¿no? Y la compañera Leonor Hernández, yo creo que con el proyecto Inturrural, en el que yo también estuve de docente, creo que es un magnífico proyecto el que ella ha liderado, y que nos trae, digamos, esa posibilidad de las energías renovables muy bien dimensionadas, también con la capacidad de digamos, aplicarse de forma compartida, de forma comunitaria. Son toda una serie de posibilidades que generan empleo, generan, digamos, una sostenibilidad, y que están bastante alejadas de algunas de las macroplantas que digamos, se intentan o que se han llegado a implantar en el territorio,
que generan no demasiado empleo y sobre todo ven el territorio como un espacio extractivo. Pues bueno, Vicent, ya estamos llegando al final del trayecto. A continuación, y como ya es costumbre, hemos salido al campus para recoger las dudas e inquietudes de los estudiantes UGI sobre este tema. Escuchamos algunas de sus preguntas y, si te parece bien, luego respondemos así brevemente. Mi pregunta es si la despoblación es un proceso irreversible. ¿Qué se puede hacer a nivel político para evitar el despoblamiento? Pues qué pueden hacer los vecinos, pues para que de los que viven en un pueblo, obviamente, para evitar que se marchen y que se sigan despoblando. Sí, efectivamente, son preguntas muy pertinentes las que hace el alumnado. ¿El despoblamiento es un proceso reversible? Sí, en tanto que es un proceso que tiene su construcción política y social. Digamos que se puede revertir, ¿no? En los últimos tiempos, digamos que si bien ya se puso el foco en la despoblación, el despoblamiento, la España vaciada, lo que estamos viendo es que se están produciendo parches a una sangría que requiere, digamos, de otro tipo de políticas mucho más ambiciosas que puedan, digamos, revertir este proceso. Y nada, llegamos a nuestras dos preguntas marca de la casa. La primera de ellas es: ¿cuál ha sido tu destino científico más interesante hasta ahora y por qué? Recuerdo mi estancia en Gales con un profesor de geografía de bastante renombre, con Halfacre, con Keith Halfacre. Y bueno, la segunda pregunta, y ya para terminar, ¿qué le dirías a un joven investigador o investigadora para iniciarlo en la divulgación científica? Sobre todo yo creo que es muy importante escuchar lo que tienes alrededor y buscar esa capacidad, ¿no?, de conectar a través de aquello que hacemos en la investigación científica y la potencialidad que tiene para transformar el mundo, ¿no? Buen consejo. Y bueno, muchas gracias, Vicent. Hemos aprendido muchísimo hoy aquí contigo. Y gracias también a nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el próximo Fent Convoy per la Ciència. Tal.